You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 144. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, hoy 20 de septiembre de 2023. Para los que no me conocéis, mi nombre es Laura Alfonso, soy consultora de SEO local y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio de Google, también hablamos de reseñas, de enlaces, de intenciones de búsqueda del usuario, de inteligencia artificial, de analítica digital y hoy la verdad es que tenía complicado elegir la temática porque no os podéis imaginar la cantidad de cosas que han pasado en una sola semana. Ya sabéis que a mí a final de mes es cuando me gusta como hacer un recap de todo lo que ha sucedido, pero es que la verdad han sucedido tantas cosas en una semana que digo, madre mía, ¿cuál elijo? Por un lado me llamaba contaros el último update que está desplegando Google, que es el Helpful Content Update, donde está mirando cosas muy interesantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que creo que todo el mundo está hablando de lo mismo y seguramente ya os habéis informado. Y si no, tampoco pasa nada, porque como todavía se está desplegando, pues podemos esperar a ver qué sucede y os lo cuento con un poquito más de detalle para la próxima semana a lo mejor. Pero esta semana digo, vamos a hablar de cosas que no están hablando en otros sitios y tener un poquito de variedad, porque es cierto que el tema está un pelín monotemático. Así que lo que he decidido es hablaros un poquito de analítica. Ya sabéis que estoy especializándome en analítica técnica digital y en este caso os quiero hablar de los mapas de GeoGrid, los rank trackers, es decir, aquellos mapas que hemos visto en algún otro episodio donde os cuento que veis una zona geográfica y vienen circulitos de diferentes colores. Unos son de color amarillo, otros son de color verde y otros son de color rojo. Como un semáforo, lo que nos vienen a decir es que aquellos que están en verde es donde estamos bien posicionados y aparecemos en el local pack para la keyword que nos interesa. Los que están amarillo nos indican que nuestro posicionamiento no es tan bueno y ya no salimos en el local pack, sino que hay que apretar en el botón de más resultados y aparecemos entre los 7 u 8 primeros resultados y luego ya cuando aparece el círculo en color rojo, ahí quiere decir que nuestro posicionamiento no es bueno. Y entonces ya las posibilidades de que nos visualicen, de que el cliente interaccione con nosotros, se reducen bastante. Entonces vamos a hablar de los pros y los contras de estos mapas y lo vamos a unir con algunas incidencias que se están produciendo en la analítica de los resultados que muestra Google Business Profile y que es interesante que conozcáis para que cuando veáis esa información no os lleve a errores. Y de los otros temas, pues ya os digo, iremos hablando en siguientes episodios. No obstante, estoy pensando que a lo mejor hago una newsletter ya adelantando y recogiendo esas temáticas por si queréis profundizar un poco en ellas. ¿Que no estás suscrito? Pues es muy sencillo. Ves a lauraalfonso.com/newsletter y te suscribes. Y ahí vamos a contar seguramente este fin de semana unas cuantas novedades de lo que está sucediendo en el mundo del posicionamiento y cómo puede afectar a la visibilidad de tu negocio local y también a sus resultados. Visto esto, vamos con el tema de la semana, los mapas de GeoGrid, pros y contras.
Ya hemos explicado al inicio de este episodio y ya hemos visto en profundidad en otros episodios anteriores qué es un mapa de GeoGrid. Estos mapas pues son ideales cuando estamos realizando principalmente una auditoría o una consultoría de un negocio, porque son ideales, nos permiten ver de un solo vistazo en qué situación está el cliente y nos puede decir si está posicionando bien a nivel general para la money keyword, es decir, esta palabra clave que es relevante y que trae dinero al negocio en una determinada zona geográfica. Estos mapas son además tan visuales, se entienden tan bien que, claro, a los clientes os gusta muchísimo. Lo entendéis a la primera, sabéis que con esta gama de colores verde, amarillo, rojo podéis valorar si tu negocio local está teniendo visibilidad en determinado ámbito geográfico o no. Y desde luego son mucho más sencillos de entender que los informes que nos puede proporcionar a lo mejor Google Analytics. Sin embargo, a pesar de que son muy visuales, es cierto que tienen sus sesgos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me refiero a que estos mapas a veces son inexactos y no dan la información de todo precisa. ¿Y por qué? Porque Google tiende a personalizar al máximo los resultados y tiene en cuenta, por ejemplo, nuestro historial de búsqueda. Entonces, Google puede mostrarme a mí un resultado diferente al que mostraría a otro usuario. Y en el caso de búsquedas locales no es una excepción. Y en nuestro caso, que estamos continuamente buscando y analizando si aparecen nuestros competidores, si aparecemos nosotros para una determinada keyword, pues claro, al final lo que hace es que se distorsiona el resultado que nosotros vemos con lo que nos muestra el mapa de GeoGrid, el Run Tracker. Por eso, en ocasiones, esos mapas de geolocalización no corresponden con lo que el cliente ve y te está llamando. Pues no estoy de acuerdo, pues sí estoy de acuerdo. Entonces, utilizar esos mapas como una herramienta de seguimiento mensual se me antoja que puede ser una complicación más que una ayuda en ocasiones. Y no solo por eso, los mapas de GeoGrid lo que nos permiten es analizar la situación de un negocio en una zona geográfica para una sola keyword. Y la cuestión es que los negocios pueden tener diferentes money keywords, ya que tienen diferentes productos o términos que quieren posicionar. Entonces, analizar el posicionamiento de esas palabras claves por zonas geográficas puede ser un tanto tedioso y los resultados pueden ser complicados de analizar, porque a lo mejor nos podemos encontrar con que para un negocio a él le interesa tener 25 mapas y a otros 160 mapas porque quiere analizar 160 keywords. Cuando entramos ahí ya tenemos un problema, porque es que queremos entrar en tanto detalle que nos perdemos la visión global. Esto es el típico refrán que dice que el árbol nos impide ver el bosque. Pues eso, que un mapa de GeoGrid es muy interesante para hacer una valoración inicial, para ver si hay filtrados de ficha, para ver si se producen cambios de tendencia a lo largo del tiempo, pero no debe tratarse, por sencilla que sea, como la herramienta esencial a la que debamos recurrir para saber si estamos posicionando bien o no, porque no todo es rankear. Sí, así como me estáis escuchando, no todo es rankear. Quizá ahora se os están haciendo los ojos chiribitas como que está diciendo Laura. A ver, digamos que podemos tener dos tipos de problemas cuando nos llega un negocio. Por un lado, podemos tener un negocio que realmente no tiene tráfico porque no está posicionando. Entonces, claro, en esa situación, pues sí, hay que ver cuáles son las necesidades de negocio, qué es lo que quiere vender, qué es lo que quiere posicionar, analizar las intenciones de búsqueda de los usuarios para esos términos o productos y en base a ello también analizamos a los competidores y hacemos una estrategia para empezar a posicionar. Pero esto se realiza cuando tenemos un negocio que no posiciona, que no está rankeando, pero en otras ocasiones el cliente nos viene en una situación donde sí está posicionando y sí está teniendo tráfico para esas keywords de interés que realmente están alineadas con sus objetivos de negocio. Siempre esto hay que contrastarlo con los números, lo que nos dice Google Analytics, Google Search Console y contrastarlo con lo que nos dice el cliente. Y ver si se están produciendo conversiones. Es que eso es lo importante, porque sí, puedes rankear muy bien a nivel global, pero si no conviertes, ¿de qué me vale? Y además, en el caso que nos ocupa, tenemos que saber que quizás sí podemos rankear muy bien a nivel global, pero si no conviertes porque la conversión del negocio local es pues más acotada en un espacio geográfico, pues eso hay que tenerlo en cuenta.
Por eso siempre digo que no todo es rankear. No centremos el esfuerzo en que este círculo que lo tengo en amarillo quiero pasarlo a verde. Y es que eso al principio me lo encontraba en mi experiencia de clientes que vivían por conseguir transformar ese círculo rojo. Y te preguntabas, ¿de verdad es necesario el desgaste en conseguir un círculo verde más? Hay que analizar el coste en recursos para conseguirlo versus beneficio, porque al final sí, puedes mejorar tu visibilidad en un nuevo barrio, pero ¿eso te va a traer negocio? ¿Está ahí el cliente que estabas buscando, que le va a interesar realmente tu producto? Es que a lo mejor estás destinando un montón de tiempo en conseguir ese mapa verde donde al final vas a conseguir uno, mientras si dedicas los recursos en mejorar la conversión vas a conseguir a lo mejor 15. Entonces, dependiendo del momento en el que se encuentre el cliente y cuáles sean sus números, tendremos que ver si sí es importante posicionar o es importante la conversión. Y por eso con este episodio lo que quiero es aleccionar un poco, porque el objetivo no es tener tráfico y tener impresiones y que, oye, veo en Google Business Profile que estoy teniendo muchísimas visualizaciones, porque eso te está trayendo negocio o no. ¿Es importante tener 1000 impresiones o 1000 visitas si solamente te traen un lead? ¿O es preferible tener 100 pero bien cualificadas que me traigan 10 leads y 10 oportunidades de negocio y 10 contactos? Pues yo creo que la solución está clara. Entonces, bueno, pues sí, pueden ser súper visuales los mapas de Run Trackers, pueden ser también muy visuales las estadísticas que te muestra Google Business Profile con respecto a las visualizaciones que está teniendo tu ficha, pero eso no te está diciendo qué problema tienes o no tienes, o si todo va bien o no todo va bien. Hay que analizar muchísimo más los datos y sobre todo tenemos que centrar el foco en las conversiones. ¿Estamos consiguiendo negocio? ¿Sí o no? Porque al final esto se trata de conseguir. When you think about businesses like Allbirds or Skims that are selling through the roof, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But what's often overlooked is the business behind the business that makes it all possible. For millions of businesses, that's Shopify. Nobody does selling better than Shopify, the home of the #1 checkout on the planet. With ShopPay, you can boost conversions by up to 50%, meaning fewer abandoned carts and way more sales. Whether your customers are scrolling online, strolling through your store, or browsing social media, Shopify ensures you're ready to sell wherever they are. It's no secret, businesses that want to grow, grow with Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Allbirds uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/DAX, all lowercase. Go to shopify.com/DAX to upgrade your selling today. Shopify.com/DAX. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Euros, porque si no, el negocio no es sostenible en el tiempo. Y aquí os quiero hablar de una incidencia que se está produciendo en las fichas de Google Business Profile, en las estadísticas, cuando ves por qué términos estás teniendo visualizaciones. Y es que te puedes encontrar que a lo mejor estás teniendo visualizaciones por términos que no tienen nada que ver con tu negocio. Y os dejo pantallazo en el artículo del programa donde podéis ver cómo para la búsqueda del término zapatería me aparecen dos anuncios posicionados. Uno es un anuncio de un psicólogo y otro es un anuncio de una nutricionista. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo estoy visualizando esas fichas. Y cuando estos negocios hagan análisis de, oye, ¿para qué términos se ha visualizado mi ficha? Verán que han sido visualizados para zapatería. Me diréis que tiene que ver un psicólogo con una zapatería o un nutricionista con una zapatería. Poco.
Pero ¿qué es lo que ocurre? En función de la campaña de publicidad, que estas suceden en las campañas de publicidad de máximo rendimiento que se haya ejecutado y en función de los criterios que se hayan establecido, pues bueno, estas fichas están apareciendo para este tipo de búsquedas. Entonces, aunque no tengan clics, sí va a aparecer una subida en las impresiones para keywords que no son relevantes. Entonces, ahí sí que es importante que analicéis, oye, estoy subiendo en impresiones, en visualizaciones de ficha, genial, pero estoy teniendo visualizaciones e impresiones de ficha para keywords que son de interés para mi negocio. Si la respuesta es que no, ya os digo que estamos haciendo un pan como dos tortas. Estamos gastando dinero en publicidad para tener impresiones en keywords que no son relevantes. Este es un pequeño fallo que tiene Google Business Profile porque no descarta el tráfico de pago, como si lo hacen otras herramientas como por ejemplo Google Search Console. Entonces sí que os quería avisar que cuando veáis las estadísticas de vuestra ficha, no solamente os focalicéis en el número de visualizaciones e impresiones que hayáis podido tener, tanto en la parte del buscador como en la parte de Google Maps, porque puede estar sesgada por las campañas de alto rendimiento que os estoy comentando. Así que este es un tema que sí que os quería trasladar porque están saliendo en los foros de manera recurrente y es importante que cuando veáis los datos sepáis contextualizarlo y podáis valorar si esos resultados son buenos, malos o regulares. Así que nada, apunte hecho sobre una novedad de estas últimas semanas. Visto esto, quiero hacer hincapié de por qué el mapa no es la herramienta básica para analizar un negocio local. ¿Y por qué digo eso? Porque en función del tipo de negocio podemos tener una estrategia donde prime más la parte local y en otras ocasiones primará más la orgánica. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver, cuando llega un cliente, primero hay que hacer una auditoría de los 4 pilares. Entonces tenemos que analizar y auditar la ficha de Google Business Profile, una auditoría de la web, la auditoría de las reseñas y una auditoría de todo el tema de enlazado interno, externo y citaciones. Ahí ya vemos cómo están funcionando las cosas, qué es realmente lo que le trae negocio, qué es lo que convierte, qué es lo que no convierte, y ya también sabemos, en función de esos datos y también en función del tipo de negocio, si prima más lo orgánico o lo local. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues mirad, en función del tipo de negocio, como por ejemplo un abogado o un médico, podemos ver que ahí prima más el orgánico que lo local. ¿Y por qué? Porque sus clientes están dispuestos a desplazarse para ir a ese especialista que tiene renombre y que le puede ayudar en una problemática determinada. Y por tanto, este tipo de negocios, posicionar a nivel orgánico y tener una buena web que posicione, etcétera, es mucho más relevante que posicionar a nivel local. Un abogado no va a querer que le vengan los usuarios solamente de alrededor. Lo que quiere es tener un renombre y un posicionamiento con un alcance tan amplio que cuando un usuario busque información le encuentre y estará dispuesto a desplazarse incluso fuera de su ciudad o comunidad autónoma, pues para que le represente. Entonces, dime tú a mí, ¿qué le vale a ese cliente que yo vaya con ese mapa de Run Tracker con toda la zona verde si resulta que se trata de un abogado laboralista y está ubicado en una zona donde están todos jubilados y problemas de tema de trabajo no hay? Pues entonces ese mapa de Run Tracker no me vale. Lo que le tengo que dar es información y KPIs de conversiones en función del posicionamiento de orgánico local. Otra cosa es que estemos hablando de otro tipo de negocio, como puede ser una peluquería, una panadería, una papelería, porque en esos casos sí que es muy importante trabajar la parte local, más que lo orgánico. Ahí la ficha tiene que estar súper bien trabajada y optimizada, la URL a la que apunte la ficha tiene que ser una URL que esté funcionando muy bien y que tenga las keywords que queremos realmente trabajar a nivel local. Tenemos que ver pues que toda la parte de citaciones locales esté también trabajada. Entonces, en este tipo de cliente sí que un mapa de GeoGrid le puede ser más interesante, ¿vale? Pero vuelvo a decir, no mes a mes, porque al final estáis trabajando para transformar circulitos rojos en verdes y lo que le tenemos que demostrar es que lo importante es la conversión, que le estamos consiguiendo más negocio y más clientes con independencia de que haya circulitos en rojo.
Entonces, como vemos, es importante entender el negocio y la situación en la que se encuentra el cliente, porque en base a ello tendremos que determinar una estrategia u otra, porque los algoritmos, el algoritmo local y el algoritmo orgánico normal son diferentes. Entonces, si son diferentes, el tipo de estrategia y de actuaciones también lo debe de ser. Por tanto, un mapa de GeoGrid no debe ser la base de nuestra analítica para saber si las cosas están yendo bien o mal. Sobre todo, los negocios sois los que mejor sabéis si las cosas están yendo bien, porque si de repente están cayendo las llamadas, algo está pasando. Si de repente tienes menos formularios de contacto rellenos, algo no está yendo como debería. Entonces, vosotros sois los primeros que podéis identificar los problemas. Y esos son los KPIs que hay que medir mes a mes. Hay que ver cuántos leads se consiguen en forma de llamadas, en forma de formularios rellenos, en forma de chats abiertos o mensajes si tenéis el servicio de mensajería, por ejemplo, también activo de Google Business Profile o uno propio. Esto es lo que hay que estar midiendo mes a mes. Oye, esto está creciendo, se está estancando, está cayendo. Y sí, y en algunas ocasiones el Run Tracker nos va a decir, oye, es que estamos bajando posiciones. De repente, el otro día me pasaba un negocio que todo el mapa de estar verde pasó a rojo. ¿Qué había pasado? Bueno, pues lo que había pasado es que la SERP, es decir, el resultado de Google, había cambiado. Había decidido que para esa keyword ya no era una keyword tan transaccional y había desaparecido el local pack. Entonces, claro, el mapa, si ya no hay local pack, el mapa me va a aparecer en rojo. Pero, sin embargo, no le estaban cayendo la parte de interacciones y de leads. Entonces, si no está cayendo, pues entonces no me tengo que asustar. Lo que yo tengo que medir y donde tengo que poner el foco es que realmente las interacciones de los usuarios no están cayendo y por tanto no está afectando mi negocio. Y ahí también se pueden identificar problemas de operativa y funcionamiento interno. Por ejemplo, has podido cambiar el precio de uno de tus servicios y sí, puedes seguir teniendo llamadas o formularios de contacto relleno, pero resulta que tienes menos negocio. Claro, es que ha subido el precio. A lo mejor la elasticidad de la demanda ya la has superado y entonces ya la gente no está dispuesta a pagar ese plus porque tú le des ese servicio. Entonces también tienes que ver si te has pasado. También me pasaba el otro día con un cliente que sí, que seguía teniendo llamadas, pero la conversión de esas llamadas había caído del 80 al 30%. ¿Y qué es lo que había sucedido? Pues que había cambiado de secretaria. Entonces, claro, se ha cambiado de secretaria, la persona tiene inexperiencia o a lo mejor pues simplemente pues no es capaz de convertir como lo hacía la anterior y entonces pues se te está cayendo el negocio. Entonces ahí no es un problema de posicionamiento, es un problema de operativa interna y eso no te lo va a decir un Run Tracker. Por tanto, tenemos que medir siempre KPIs orientados a negocio, porque esto va de eso, de conseguir los ingresos a fin de mes. Y por cierto, con respecto a las llamadas, os dejo el enlace al episodio donde estuvimos hablando de la problemática que estaba habiendo en las analíticas de Google Business Profile. Y es que Google Business Profile, la info de llamadas está sesgada porque solamente te muestra las llamadas que se han producido desde el móvil, pero no las que se han producido desde el desktop o llamadas que se han producido desde el móvil pero que el usuario las ha introducido el número manualmente y no a través del botón llamar de tu negocio. Por eso ahí también que tengas ese contexto claro para que sepas analizar los datos y ver si todo está en orden. Pues nada más, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés tanto como a mí, porque a mí todo el tema de la analítica de datos me encanta, así que espero haberos transmitido un poco ese interés y que veáis todo el tema de análisis y de negocio de una forma un poquito diferente. Si os ha gustado, por favor, dejadme una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast o también en Spotify. Y si me dejáis comentarios y me gusta en iVoox, también os lo agradezco un montón. Me podéis escuchar también desde otras plataformas como Google Podcast, Amazon Music y Pocket Podcast. Bueno, estoy en todos los lados. Así que nada, suscribiros al canal de Negocios Locales y de esa manera consigo más seguidores, más visibilidad y puedo llegar a más gente consiguiendo precisamente que este podcast sea sostenible. Y recordad que si queréis posicionar vuestro negocio local, en mis cursos te explico cómo. ¿Dónde están mis cursos? En lauraalfonso.com/cursos.
Y ahora que sí, ya nos vamos. Solamente nos falta echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!